Bárbara se estremeció al oír el ruido de una taza rota. El café caliente se derramó por todo el mantel blanco como la nieve que compró la semana pasada en Bloomingdale's. Es la tercera vez en un mes que le tiemblan las manos sin motivo. O tal vez había una razón, pero tenía miedo de admitirlo. ¿Qué demonios está pasando en esta casa?, gritó Carlos, entrando volando en la cocina. Son las 7 de la mañana y ya hay jaleo. Sus ojos, normalmente marrones y cálidos, eran ahora como relámpagos. Bárbara empezó a recoger los pedazos en silencio, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. En sus 27 años de matrimonio, nunca se había acostumbrado a estos repentinos arrebatos de ira, que últimamente eran más frecuentes. «Cariño, lo siento», le dijo de repente Carlos en voz baja, sentándose a su lado y ayudándola a limpiar. «Es que estoy nerviosa con esto de Henderson. ¿Qué te parece si te encargo una nueva taza de coleccionista?» Bárbara miró a su marido. A sus 55 años, tenía incluso mejor aspecto que en su juventud. Alto, en forma, con nobles canas en las sienes. Su caro traje realzaba su condición de abogado de éxito. Pero algo había cambiado en sus ojos, como si una sombra recorriera su rostro mientras la miraba. «Estoy bien», respondió ella, poniéndose en pie. «¿Quieres tortitas para desayunar?» «No, desayunaré en la ciudad. Tengo una reunión con un cliente a las 9». Bárbara recorrió con los ojos su ancha espalda. Carlos nunca había rechazado sus tortitas. Era su pequeña tradición. Los martes desayunaban con sirope de arce, hablaban de sus hijos, de sus planes para el fin de semana. En el departamento de contabilidad, su trabajo habitual era trabajar con números. Los números nunca mentían, a diferencia de las personas. 2 más 2 son siempre 4. Da igual tu estado de ánimo o el tiempo que lleves casado. «Señora Rivera», llamó a Lucy una joven empleada. «Su hija está al teléfono». «Mamá». Megan sonaba preocupada. «¿Qué pasa?» «Papá me llamó ayer a la 1 de la madrugada, gritando algo sobre traición y desconfianza. No entendí nada». Bárbara sintió que se le helaban las entrañas. «¿Qué?» «No dijo que te había llamado». «Mamá, estaba muy raro. Primero gritaba, luego lloraba. Decía que todas las mujeres son iguales». «¿Tal vez fue por el trabajo?» «No te preocupes, cariño. El caso Henderson debe ser agotador para él». Después de hablar con su hija, Bárbara se quedó sentada largo rato mirando por la ventana. En 27 años, había aprendido todas las costumbres de su marido. Carlos nunca lloraba. Incluso cuando murió su padre, se limitó a beber whisky en silencio en la terraza. ¿Qué quería decir con «todas las mujeres son iguales»? Por la noche, ella cocinó su lasaña favorita. A las 7, recibió un mensaje de texto. «Llegaré tarde. Tengo una reunión importante». A las 10, oyó girar la llave en la cerradura. Carlos apenas podía mantenerse en pie. «¡Cariño!», rompió a sonreír, oliendo a whisky. «Aquí viene mi mejor mujer». Intentó abrazarla, pero Bárbara se apartó. «Estás borracho, Carlos. Vete a la cama». Su cara cambió al instante. «¿Qué? Ya ni siquiera puedes abrazar a tu mujer. ¿Quizá tienes a otra?» «Basta», dijo Bárbara en voz baja. «No entiendes lo que dices. Lo entiendo todo perfectamente». Golpeó la mesa con el puño. «Durante 27 años lo he entendido todo. Y tú... De pronto se tambaleó, como si se le hubiera pasado la borrachera. «Lo siento, cariño. No era mi intención. Estoy cansado. Mañana todo irá bien, te lo prometo». Le dio un beso en la mejilla y subió. Bárbara permaneció sentada en la cocina durante largo rato, contemplando la oscuridad al otro lado de la ventana. Algo estaba ocurriendo en su vida perfecta, algo terrible, y tenía miedo de averiguar qué era. Por su mente pasaban pequeñas cosas extrañas. Una camisa nueva que no se había comprado, el delicado aroma femenino de su chaqueta, llamadas tardías en la terraza, repentinos cambios de humor. ¿Quizás solo estaba cansada? ¿Quizá todo se debía al estrés del trabajo? Pero el corazón de la mujer ya sabía la verdad que su mente temía admitir. Bárbara siempre ha amado la limpieza y el orden. Le ayudaba a controlar no solo el espacio que la rodeaba, sino también sus propios pensamientos, especialmente ahora, cuando tantas dudas pululaban en su cabeza. El Mercedes negro de Carlos estaba en el garaje,
tan bien cuidado e impecable como el propio dueño. Normalmente no permitía que nadie limpiara el coche. Incluso en el túnel de lavado pedía que no tocaran el interior. «Hay documentos importantes ahí dentro, cariño», decía siempre. Pero esta mañana, antes de salir para una reunión importante en taxi, ni siquiera miró en dirección al garaje. Bárbara abrió la puerta y se quedó helada. El interior del coche, normalmente perfectamente ordenado, parecía como si hubiera habido algún tipo de pelea. Había papeles esparcidos, una corbata colgando de la guantera y una botella de agua vacía enrollada debajo del asiento. ¿Qué estaba pasando aquí?, pensó mientras empezaba a recoger los papeles. De repente, su mano sintió algo bajo el asiento del copiloto, un papel arrugado y doblado en 4. Bárbara lo desdobló y sintió que el corazón le latía más deprisa. «Cariño mío, cada minuto sin ti es una eternidad. Aún siento tus besos en mis labios, tus manos en mi cuerpo. Me has hecho la mujer más feliz del mundo. No veo la hora de volver a verte. Siempre tuya, Caio». Bárbara leyó la nota 3 veces antes de asimilar su significado. Las letras se desdibujaron ante sus ojos. La elegante letra de la mujer parecía una burla. «No», susurró. «Tiene que ser un error». Le temblaban las manos. Dejó caer el papel lentamente al suelo del coche. Bárbara sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. «Cálmate», se dijo a sí misma. «Tiene que haber una explicación lógica». ¿Podría ser una carta vieja? Pero el papel parecía nuevo, sin signos de haber estado guardado mucho tiempo. ¿Podría formar parte de un maletín? Pero entonces, ¿por qué estaba la nota arrugada y escondida bajo el asiento? Bárbara se obligó a respirar hondo. 27 años de matrimonio no podían terminar por una nota. Ella conocía a Carlos mejor que nadie. No podía haber... Los recuerdos de los últimos meses se agolparon en su memoria. Sus extraños cambios de humor, sus regresos tardíos, sus misteriosas llamadas telefónicas, una camisa nueva con un delicado perfume femenino, su repentina obsesión por el trabajo. K. ¿Quién era? Su imaginación dibujó la imagen de una joven belleza escribiendo notas de amor a su marido. Que lo besa, que lo toca. Bárbara sintió que un dolor ardiente crecía en su pecho. Recordó su primera cita con Carlos. Él también le había llevado una nota entonces, escondiéndola bajo el limpiaparabrisas de su viejo Ford. «Eres la mujer más hermosa que he conocido», escribió entonces, y ahora otra mujer le escribe sobre besos y tocamientos. «¿Mamá?» La voz de Megan llegó de repente desde el teléfono. Bárbara no se dio cuenta de que había contestado al teléfono. «¿Por qué lloras?» Solo entonces sintió huellas húmedas en las mejillas. «No pasa nada, cariño», mintió, secándose las lágrimas. «Es solo algo en el ojo. Últimamente estás muy rara. Y papá también. ¿Qué te pasa?» «¿Qué pasa?» Esta pregunta había estado pulsando en la cabeza de Bárbara durante meses, y ahora tenía la respuesta en sus manos temblorosas. «Nada, querida, estoy cansada». Después de hablar con su hija, Bárbara se quedó sentada en el coche largo rato, mirando la nota. La parte racional de su mente intentaba encontrar explicaciones inocentes. ¿Quizá era la carta de amor de otra persona que se había incluido en el expediente del caso? Quizá era una broma de un compañero de Carlos. Pero su corazón sabía la verdad. Recordó cómo la semana pasada Carlos le había comprado de repente un par de pendientes de diamantes sin motivo alguno. Ella se había alegrado entonces, pensando que era una muestra de amor. Pero ahora parecía un intento de ahogar la culpa. Bárbara sacó su teléfono e hizo una foto de la nota. Luego la colocó con cuidado exactamente donde la había encontrado, debajo del asiento del copiloto. Recogió los documentos desperdigados, se alisó la corbata y guardó la botella. Salió del garaje, se dirigió mecánicamente a la cocina y encendió la tetera. Sus manos sacaron automáticamente una taza y pusieron una bolsita de té. Solo podía pensar en «K, ¿quién es K?». El agua de la tetera hirvió, pero Bárbara no oyó el silbido. Las letras de la nota, escritas con mano de mujer segura de sí misma, se erguían ante sus ojos. Pensó en todas las mujeres que había visto cerca de Carlos últimamente. ¿Su nueva secretaria? No, se llamaba Amanda. ¿Una clienta del caso Henderson?
Todos los clientes parecían ser hombres. K. Podría ser cualquier nombre. Catherine, Cristina, Karen. De repente, Bárbara recordó. El mes pasado, en el acto benéfico del bufete, se había fijado en Carlos hablando largo rato con una joven en la barra. En aquel momento no le dio mucha importancia. Su marido siempre había sido el alma de la fiesta. Pero ahora, el teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. «Cariño, hoy tengo una reunión importante. No esperes a cenar». Bárbara miró la pantalla con los ojos en blanco. Una reunión importante, como ayer y anteayer. Se asomó a la ventana. Era un cálido día de primavera. Su vecina paseaba a su caniche y los niños volvían del colegio. Un día cualquiera que cambiaría su vida para siempre. Bárbara no sabía qué hacer con este descubrimiento. ¿Debía montar un escándalo? ¿Debía denunciarlo? ¿Llamar a los niños? No. Ella había construido esta vida durante demasiado tiempo para destruir todo en un ataque de emoción. Necesita actuar razonablemente. Primero, reunir todas las pruebas, asegurarse al 100%. Y entonces hará algo que nadie espera que haga. Bárbara tomó un sorbo de té helado y abrió su portátil. Era hora de llevar a cabo su propia investigación. Bárbara estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, aferrada a una taza de café bien frío. El crepúsculo envolvía lentamente la casa, pero no encendió la luz. La oscuridad parecía apropiada para los pensamientos que pululaban por su mente. ¿Por qué dejó esa nota? La pregunta le rondaba la cabeza desde por la mañana. El texto era demasiado franco, demasiado personal, para perderse en el coche. Tus besos, tus manos. Estas palabras quemaron mi alma como hierro al rojo vivo. Ella quería que lo encontrara. Susurró Bárbara en la oscuridad de la habitación. Lo había hecho a propósito. De repente, todas las pequeñas cosas de los últimos meses empezaron a formarse una imagen clara. Era como si alguien le hubiera quitado las gafas de color de rosa con las que había mirado su vida durante los últimos 27 años. Hace 3 meses, cariño, me compré una camisa nueva. Carlos le enseñó una camisa de seda azul de Thomas Pink. ¿Tú qué crees? Pero si te compré exactamente la misma la semana pasada, se sorprendió Bárbara. ¿Ah, sí? Miró confundida por un momento. Bueno, una camisa no es suficiente para reuniones importantes. Luego se limitó a asentir. Y ahora recordó el delicado aroma femenino que había percibido al planchar la camisa. Hace 2 meses, Carlos, sonó tu teléfono, le dijo mientras él estaba en la ducha. No contestes, respondió él bruscamente, y luego añadió más suavemente. Probablemente sea un cliente. Ahora te llamo. En aquel momento, pensó que solo estaba siendo profesional. Ahora recordaba la frecuencia con la que últimamente salía a la terraza para mantener conversaciones importantes. Hace un mes, cariño. ¿Qué tal si vamos al lago el fin de semana? Como antes, sugirió durante el desayuno. Lo siento, cariño, pero el caso Henderson. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Es de lo único que hablas últimamente, suspiró Bárbara. Es el caso más importante de mi carrera, estalló de pronto. ¿Por qué no puedes entenderlo? En aquel momento, ella había atribuido su brusquedad al estrés, y ahora, Bárbara se levantó y se acercó al gran espejo del salón. 52 años. Arrugas alrededor de los ojos, que disimula cuidadosamente con crema cara. Pelo teñido que ya necesitaba una corrección. Aún tenía buen aspecto para su edad, pero... ¿Cuántos años tiene? Bárbara pensó en la misteriosa K. ¿30? ¿35? Los recuerdos la inundaron, haciéndola estremecerse con cada nueva realización. Corbatas nuevas que no había comprado. Regresos tardíos a casa. Viajes de negocios de fin de semana inesperados. Cambios repentinos de humor. De la ternura excesiva a la agresividad irracional. Regalos repentinos sin motivo. Llamadas durante las cuales abandonaba la habitación. Y lo más importante, sus ojos. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Ya no la miraba como antes. Su mirada se deslizaba a su lado como si fuera un mueble, un elemento familiar del interior de su vida en común. Bárbara fue al álbum familiar. Su boda, ella con un vestido blanco y él con un esmoquín negro. ¡Qué felices eran! El nacimiento de Megan, los primeros pasos de Thomas, las vacaciones, las cenas de Navidad.
27 años de vida capturados en fotografías. ¿Era todo mentira? Pensó mientras pasaba las páginas. ¿De verdad me quería entonces? Su teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. Llegaré tarde. Reunión importante. Una reunión importante. ¿Con ella? ¿Con esta misteriosa K? ¿Están en algún restaurante juntos ahora? O tal vez... Bárbara cerró el álbum de golpe. No, no pensaría en ello. Ahora no. Recordó su primer encuentro. Un joven y ambicioso abogado y una modesta chica de contabilidad. Qué bien la había cortejado. Flores, notas, encuentros inesperados cerca del despacho. Dios mío, se dio cuenta de repente. Estaba casado entonces. La idea la golpeó como un rayo. Ella sabía, por supuesto, que él estaba casado cuando se conocieron. Pero él había dicho que era una relación formal, que llevaban mucho tiempo separados. ¿Y si él dice lo mismo de ella ahora? ¿Y si le dice a esta K que su matrimonio hace tiempo que se convirtió en una formalidad? ¿Que su mujer no le entiende? ¿Que solo viven por costumbre? Bárbara sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. Corrió al cuarto de baño y se quedó apoyada en el lavabo durante un buen rato, respirando agitadamente. En el espejo vio a una mujer pálida con los ojos dilatados por el terror. ¿Cuánto tiempo hacía que había dejado de ser su amante para convertirse en una simple costumbre? Parte de su imagen de abogado de éxito era una mujer guapa y bien peinada. Hijos, una casa en las afueras. Recordó el último evento corporativo de su bufete. Cómo la presentaba a sus colegas como «mi mujer». Solo un estatus, como su reloj o su coche caros. ¿O tal vez se avergonzaba de ella? ¿Quizá la comparaba con mujeres más jóvenes y con más éxito? Bárbara volvió al salón y se sirvió un poco de vino. Casi nunca bebía, pero ahora necesitaba algo más fuerte que un té. Una nota. Todo empezó con una nota. O tal vez había empezado mucho antes y ella no quería darse cuenta. Hacía la vista gorda ante lo obvio, justificaba su comportamiento, inventaba explicaciones lógicas. Ha cambiado, pensó. O tal vez siempre ha sido así y yo he cambiado. ¿He dejado de interesarle? ¿Le aburro? No, se dijo con firmeza. Deja de castigarte. Era una buena esposa. Apoyó su carrera, crió a sus hijos y creó un hogar acogedor. No merecía que la traicionaran así. Bárbara se levantó y se acercó a la ventana. Ya había anochecido y las luces de las casas vecinas estaban encendidas. ¿Cuántas otras mujeres como ella están sentadas en la oscuridad, intentando comprender dónde y cuándo se torció su feliz vida? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Megan. «Mamá, ¿va todo bien? Últimamente estás muy rara». «No, mi niña». Bárbara pensó. Nada está bien, pero pronto lo será. Terminó su vino y encendió la luz. Basta de sentarse en la oscuridad. Basta de vivir en la oscuridad. Es hora de averiguar la verdad. ¿Quién es ese K? ¿Cuánto tiempo lleva así? Y lo más importante, ¿qué hacer a continuación? Bárbara sacó su portátil. Ya no es la chica ingenua de hace 27 años. Es una mujer fuerte que merece la verdad, y la obtendrá. El día comenzó como de costumbre. Bárbara se levantó temprano y preparó el desayuno, pero Carlos ni siquiera lo tocó. Tenía prisa por asistir a una reunión importante. «Como siempre», sonrió amargamente, mirando los huevos sin tocar. De camino a su despacho de contabilidad, decidió pasar por su cafetería favorita. Durante 27 años, se había convertido en su pequeño ritual. Una taza de capuchino con canela antes del trabajo. «Buenos días, señora Rivera», le dice Lucy, la joven camarera. «¿Lo de siempre?» «Sí, querida», sonrió Bárbara cansada. «Ah, ¿sabía que su marido viene ahora con una nueva ayudante?», dijo de repente Lucy. «Qué chica tan espectacular. Siempre se llevan 2 cafés». Bárbara sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Una nueva ayudante? Sí, una morena alta, de unos 30 años. Creo que se llama Caterina. Viene todas las mañanas. Lucy se interrumpió, dándose cuenta de que había dicho algo innecesario. Bárbara estaba de pie, agarrando con fuerza el bolso. «Catherine». «K». «Su capuchino, señora Rivera», dijo Lucy en voz baja. Bárbara pagó mecánicamente y se marchó. Solo tenía un nombre en la cabeza: Caterina.
¿Por qué Carlos nunca había mencionado a su nueva ayudante? A lo largo de los años, siempre había hablado de los nuevos empleados, consultado con ella asuntos de trabajo. De repente, oyó una risa familiar. Al otro lado de la calle, en la entrada de una prestigiosa boutique, estaba Carlos. A su lado había una joven con un vestido marsala ajustado. Unas largas trenzas oscuras le caían sobre los hombros y un pintalabios rojo acentuaba sus sensuales labios. Ella se apoyaba graciosamente en su brazo, mostrándole algo en el escaparate. Bárbara se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. 32 años, no más. Figura perfecta, ropa cara, postura segura. Demasiado bien arreglada para ser una vulgar asistente de abogado. «¡Carlos, vamos!», dijo una voz melodiosa. «Este vestido está hecho para mí». «Katia, ya tienes 5 vestidos de esta marca», respondió con una ternura que hizo que a Bárbara le doliera el corazón. «Katia». La llama Katia. Tan íntimo, tan hogareño. De repente, Caterina giró la cabeza y se fijó en Bárbara. Una extraña expresión brilló en sus ojos, una mezcla de desafío y placer. «Oh, señora Rivera», exclamó saludando. «¡Qué agradable sorpresa!». Carlos se volvió bruscamente. En su rostro se reflejó el miedo, que rápidamente disimuló con una sonrisa de negocios. «¿Bárbara? ¿Qué haces aquí? Me voy a trabajar», respondió ella, intentando controlar el temblor de su voz. «¿No estás en una reunión? Vamos para allá», dijo él rápidamente. «Esta es Caterina, mi nueva ayudante. Está trabajando en el caso Henderson». Caterina se acercó con elegancia, haciendo sonar sus tacones de aguja Louboutin en el pavimento. «Por fin nos conocemos en persona. Carlos me ha hablado tanto de ti». «Mentiras», pensó Bárbara. «Nunca te ha mencionado». «¿En serio?». Forzó una sonrisa. «Y por alguna razón, nunca habló de ti». Por un momento, un destello depredador brilló en los ojos de Catherine. «Oh, supongo que no quería agobiarte con el trabajo. De todos modos, apenas os veis». Sonó como un golpe. Bárbara sintió que se ruborizaba. «¿Qué quieres decir?». «Bueno, Carlos trabaja mucho». Catherine le acarició el brazo. «A veces nos quedamos en el despacho hasta altas horas de la noche. El caso Henderson, ya sabes. Tenemos que irnos». La interrumpió Carlos bruscamente. «Bárbara, te veré esta noche». «No le esperes demasiado pronto», le guiñó un ojo Catalina. «Hoy tenemos una reunión importante». Se marcharon, y Bárbara se quedó un buen rato mirándolos marchar. El capuchino que tenía en la mano hacía tiempo que se había enfriado. Tenía una imagen ante los ojos. La mano de Caterina en el codo de su marido, su sonrisa victoriosa, su mirada desafiante. «Ni siquiera intenta ocultarlo», pensó Bárbara. Pensó Bárbara mientras caminaba mecánicamente hacia el despacho. Al contrario, quiere que lo sepa todo. Los detalles daban vueltas en su cabeza. Un vestido de varios miles de dólares, zapatos Louboutin, un reloj Cartier en su esbelta muñeca. Demasiado caro para una asistente jurídica, incluso en un bufete prestigioso. Durante todo el día, Bárbara no pudo concentrarse en su trabajo. La sonrisa pícara de Catherine, sus movimientos confiados, su mano en el codo de Carlos se erguían ante sus ojos. «A veces nos quedamos en el despacho hasta altas horas de la noche». Ahora estaba claro por qué llegaba tarde tan a menudo. Por la noche, Carlos no llegaba a tiempo. Envió un mensaje corto. «Reunión importante. No esperes». Bárbara se sentó en la oscura cocina, aferrada al teléfono. ¿Una reunión importante? ¿Con ella? ¿En su apartamento? ¿O quizá en un restaurante caro al que nunca va con su mujer? Recordó su juventud. Cuando se conocieron, él también le había hecho regalos caros, la había llevado a los mejores restaurantes. Entonces, ella no pensaba en cómo un joven abogado podía permitirse tanto dinero. ¿Y ahora? El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Una foto. Carlos y Caterina en un restaurante. Ella se apoyaba en él, con el brazo alrededor de la cintura. El pie de foto decía: «Es más feliz conmigo». Bárbara sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. Corrió al baño, apenas pudo llegar a tiempo, temblando. Cuando volvió a la cocina, se sirvió un whisky por primera vez en años. Las palabras de Caterina seguían dándole vueltas en la cabeza. «¿Carlos me ha hablado tanto de ti?». ¿Qué le había dicho exactamente?
¿Que estaba aburrido de ella? ¿Que era vieja y poco interesante? A las 2 de la madrugada, oyó girar la llave en la cerradura. Carlos olía a perfume caro, no el suyo habitual, diferente. A mujer. «Perdona, cariño, he llegado tarde». Ni siquiera la miró mientras se dirigía al baño. Bárbara miró su espalda y se preguntó cuánto tiempo más duraría. ¿Cuánto tiempo más aguantaría ella esas reuniones importantes, esas excusas mentirosas, el perfume de ese otro hombre en sus camisas? Sacó el móvil y volvió a mirar la foto. Carlos tenía una sonrisa tan amable. ¿Cuándo le había sonreído así por última vez? «Es más feliz conmigo». Estas palabras le quemaron el alma. ¿Era verdad? ¿Acaso los 27 años de matrimonio no valían nada comparados con un joven amante? Bárbara se asomó a la ventana. Las luces de las casas vecinas ya se habían apagado. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Caterina también podría estar despierta, recordando la velada con su marido. De repente, Bárbara sintió una extraña paz. Ya era suficiente. Basta de ser una víctima. Ya estaba bien de sufrir y esperar. Era hora de actuar. Sacó su portátil y abrió Google. Caterina, más el nombre del bufete de abogados de su marido. Si esta chica quiere guerra, la tendrá. Pero Bárbara luchará a su manera, fría, inteligente y despiadadamente. Porque esta ambiciosa joven belleza olvidó una cosa importante. Bárbara era la misma hace 27 años, y recuerda bien lo que es ser la amante de un hombre casado. Ella recuerda todos los errores que se pueden cometer, y conoce todas las debilidades. El día comenzó como de costumbre. Bárbara se levantó temprano, preparó el desayuno, pero Carlos ni siquiera lo tocó. Tenía prisa para una reunión importante. Como siempre, sonrió amargamente, mirando los huevos sin tocar. De camino a su despacho de contabilidad, decidió pasar por su cafetería favorita. Durante 27 años se había convertido en su pequeño ritual, una taza de capuchino con canela antes del trabajo. «Buenos días, señora Rivera», le dice Lucy, la joven camarera. «¿Lo de siempre?» «Sí, querida», sonrió Bárbara cansada. «Ah, ¿sabía que su marido viene ahora con una nueva ayudante?», dijo de repente Lucy. «¡Qué chica tan espectacular! Siempre se llevan 2 cafés». Bárbara sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Una nueva ayudante? Sí, una morena alta, de unos 30 años. Creo que se llama Kate. Vienen todas las mañanas. Lucy se interrumpió, dándose cuenta de que había dicho algo innecesario. Bárbara se quedó de pie, agarrando con fuerza el bolso. «Kate». «K». «Su capuchino, señora Rivera», dijo Lucy en voz baja. Bárbara pagó mecánicamente y se marchó. Solo tenía un nombre en la cabeza, Kate. ¿Por qué Carlos nunca había mencionado a su nueva ayudante? A lo largo de los años, siempre había hablado de los nuevos empleados, consultado con ella asuntos de trabajo. De repente, oyó una risa familiar. Al otro lado de la calle, en la entrada de una prestigiosa boutique, estaba Carlos. A su lado había una joven con un vestido marsala ajustado. Unas largas trenzas oscuras le caían sobre los hombros, y un pintalabios rojo acentuaba sus sensuales labios. Ella se apoyaba graciosamente en su brazo, mostrándole algo en el escaparate. Bárbara se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. 32 años, no más. Figura perfecta, ropa cara, postura segura. Demasiado bien arreglada para ser una vulgar asistente de abogado. «Carlos, vamos», dijo una voz melodiosa con un ligero acento británico. «Este vestido está hecho para mí. Kate, ya tienes 5 vestidos de esta marca», respondió él con una ternura que hizo que a Bárbara le doliera el corazón. «Kate». Solo la llama Kate. Tan íntimo, tan hogareño. De repente, Kate giró la cabeza y se fijó en Bárbara. Una extraña expresión brilló en sus ojos, una mezcla de desafío y placer. «¡Oh, señora Rivera!», exclamó saludando. «¡Qué agradable sorpresa!». Carlos se volvió bruscamente. En su rostro se reflejó el miedo, que rápidamente disimuló con una sonrisa de negocios. «¿Bárbara? ¿Qué haces aquí? Me voy a trabajar», respondió ella, intentando controlar el temblor de su voz. «¿No estás en una reunión? Vamos para allá», dijo él rápidamente. «Esta es Kate, mi nueva ayudante. Está trabajando en el caso Henderson».
Kate se acercó con elegancia, haciendo sonar sus tacones de aguja Louboutin en el pavimento. «Por fin nos conocemos en persona. Carlos me ha hablado mucho de ti». «Mentiras», pensó Bárbara. «Nunca te ha mencionado». «¿En serio?». Forzó una sonrisa. «Y por alguna razón nunca habló de ti». Por un momento, en los ojos de Kate brilló un destello depredador. «Supongo que no quería agobiarte con el trabajo. De todos modos, no os veis muy a menudo». Sonó como un golpe. Bárbara sintió que se ruborizaba. «¿Qué quieres decir?». «Bueno, Carlos trabaja mucho». Kate le acarició el brazo. «A veces nos quedamos en la oficina hasta altas horas de la noche. El caso Henderson, ya sabes». «Tenemos que irnos», la interrumpió Carlos bruscamente. «Bárbara, nos vemos esta noche. No le esperes temprano». Le guiñó un ojo Sara. «Hoy tenemos una reunión importante». Se marcharon y Bárbara se quedó un buen rato mirándolos. El capuchino que tenía en la mano hacía tiempo que se había enfriado. Tenía una imagen ante los ojos. La mano de Kate en el codo de su marido, su sonrisa triunfante, su mirada desafiante. «Ni siquiera intenta disimularlo», pensó Bárbara. Pensó Bárbara mientras caminaba mecánicamente hacia el despacho. Al contrario, quiere que lo sepa todo. Los detalles daban vueltas en su cabeza. Un vestido de varios miles de dólares, zapatos Louboutin, un reloj Cartier en su esbelta muñeca. Demasiado caro para una asistente jurídica, incluso en un bufete prestigioso. Durante todo el día, Bárbara no pudo concentrarse en su trabajo. La sonrisa pícara de Kate, sus movimientos confiados, su mano en el codo de Carlos se erguían ante sus ojos. «A veces nos quedamos en el despacho hasta altas horas de la noche». Ahora estaba claro por qué llegaba tarde tan a menudo. Por la noche, Carlos no llegaba a tiempo. Envió un mensaje corto. «Reunión importante, no esperes». Bárbara se sentó en la oscura cocina, aferrada al teléfono. ¿Una reunión importante? ¿Con ella? ¿En su apartamento? ¿O quizá en un restaurante caro al que nunca va con su mujer? Recordó su juventud. Cuando se conocieron, él también le había hecho regalos caros. La había llevado a los mejores restaurantes. Entonces, ella no pensaba en cómo un joven abogado podía permitirse tanto dinero. ¿Y ahora? El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Una foto. Carlos y Kate en un restaurante. Ella se apoyó en él, con el brazo alrededor de la cintura. El pie de foto decía: «Es más feliz conmigo». Bárbara sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. Corrió al baño, apenas pudo llegar a tiempo, temblando. Cuando regresó a la cocina, se sirvió un whisky por primera vez en años. Las palabras de Kate no dejaban de darle vueltas en la cabeza. «Carlos me ha hablado tanto de ti». ¿Qué había dicho exactamente? ¿Que estaba aburrido de ella? ¿Que era vieja y poco interesante? A las 2 de la madrugada, oyó girar la llave en la cerradura. Carlos olía a perfume caro, no el suyo habitual, diferente. A mujer. «Perdona, cariño, he llegado tarde». Ni siquiera la miró mientras se dirigía al baño. Bárbara miró su espalda y se preguntó cuánto tiempo más duraría. ¿Cuánto tiempo más aguantaría ella esas reuniones importantes, esas excusas mentirosas, el perfume de ese otro hombre en sus camisas? Sacó el móvil y volvió a mirar la foto. Carlos tenía una sonrisa tan amable. ¿Cuándo le había sonreído así por última vez? «Es más feliz conmigo». Estas palabras le quemaron el alma. ¿Era verdad? ¿Acaso los 27 años de matrimonio no valían nada comparados con un joven amante? Bárbara se asomó a la ventana. Las luces de las casas vecinas ya se habían apagado. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Kate podría estar despierta, recordando la velada con su marido. De repente, Bárbara sintió una extraña paz. Ya era suficiente. Ya estaba bien de ser una víctima. Ya estaba bien de sufrir y esperar. Era hora de actuar. Sacó su portátil y abrió Google. Kate, más el nombre del bufete de abogados de su marido. Si esa chica quería guerra, la tendría. Pero Bárbara lucharía a su manera. Fría, inteligente y despiadadamente. Porque esta ambiciosa joven británica olvidó una cosa importante. Bárbara era la misma hace 27 años. Y recuerda bien lo que es ser la amante de un hombre casado. Ella recuerda todos los errores que se pueden cometer. Y conoce todas las debilidades.
Bárbara nunca ha sido impulsiva. Durante 27 años de vida matrimonial, siempre ha actuado con cuidado, prudencia y previsión. Pero esta vez algo se rompió en ella. «Señora Rivera, ha llegado pronto», le dijo sorprendida su ayudante Lucy cuando Bárbara entró en el despacho a las 7 de la mañana. «Sí, tengo que terminar el informe trimestral», mintió ella, aunque llevaba una semana listo. De hecho, estaba esperando. Esperaba a que Carlos se fuera a trabajar con su habitual. «Hoy hay una reunión importante, cariño. No llegues pronto». A las 9 en punto, subió a un taxi. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban, pero la decisión estaba tomada. «¿A dónde vamos?», le preguntó el conductor. «Rivera y Asociados, un bufete de abogados de Madison Avenue». Por el camino, recordó su conversación de la mañana. «Hoy tengo una reunión importante con un cliente», dijo Carlos durante el desayuno. «Estaré en la oficina todo el día». «¿Qué clientes?», preguntó ella inocentemente. «El caso Henderson». Ni siquiera levantó la vista del teléfono. «¿Sabes lo importante que es este contrato?». Claro que lo sabía. Durante los últimos 3 meses, todo en sus vidas había girado en torno al caso Henderson. Excepto... «Buenos días, señora Rivera», la saludó el guardia de seguridad Mike cuando entró en el edificio. «Ha pasado tiempo. Buenos días, Mike. Tengo una sorpresa para mi marido». «Oh, el señor Rivera está hoy aquí», empezó, pero Bárbara le interrumpió con una sonrisa. «Por favor, no le avises. Quiero darle una sorpresa de verdad». Subió al piso 32. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo en el pasillo. La secretaria de Amanda se levantó sorprendida. «¿Señora Rivera? No la esperábamos». «¿Está Carlos en su despacho?», la interrumpió Bárbara, dirigiéndose al despacho de su marido. «No, está...». Amanda no entendía nada. «Está en una reunión importante». Bárbara se detuvo bruscamente y se dio la vuelta. «¿Dónde exactamente?». «No puedo decirlo». Pidió que no la molestaran. «Claro», pensó Bárbara. «Siempre dice que no se le moleste». Sacó su teléfono y marcó el número de su marido. Un timbrazo, luego otro. «¿Sí, cariño?». La voz de Carlos sonaba tranquila y profesional. «¿Dónde estás?», preguntó, mirando directamente a los ojos de Amanda. «En la oficina, por supuesto. En una reunión con clientes. ¿Algo urgente?». Bárbara sintió que las náuseas le subían a la garganta. Ni siquiera había dejado de hablar, mintiéndole a la cara. «No es nada», dijo, sonando antinaturalmente tranquila. «Solo me preguntaba cuándo volverías. Es tarde, cariño, no esperes la cena». Colgó, y Bárbara seguía de pie en medio de la recepción, aferrada al teléfono. Amanda apartó la mirada. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Bárbara en voz baja. «¿Qué quieres decir?». La secretaria movió nerviosamente los papeles. «Ya sabes a qué me refiero». «Kate». Amanda se puso pálida. «Señora Rivera, no puedo». «Sí que puedes». Bárbara se acercó. «Y me lo contarás todo, ahora mismo». Durante la siguiente media hora, escuchó a la joven secretaria tartamudear y enjugarse las lágrimas mientras le hablaba de reuniones secretas, flores entregadas en la oficina, viajes de negocios conjuntos. «Ahora están en su apartamento», susurró finalmente Amanda. «Siempre pasa allí los jueves». Bárbara asintió. «¿Los jueves?». El día en que supuestamente tenía sus reuniones semanales con los socios del bufete. «La dirección», dijo con calma. «¿Qué?». «Dame la dirección». «Pero el señor Rivera...». «La dirección, Amanda». «Ahora mismo». 5 minutos más tarde, estaba de vuelta en el taxi, agarrando el trozo de papel con la dirección. El taxista la miraba preocupado por el retrovisor. Debía de tener mal aspecto. El complejo de apartamentos Riverside Plaza era exactamente como se lo había imaginado. Lujoso, con su propio parque y vistas al río. El conserje ni siquiera miró en su dirección. Probablemente estaba acostumbrado al flujo de mujeres diferentes. Piso 23. Apartamento 2304. Bárbara se paró frente a la puerta, sintiendo que le temblaban las rodillas. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a ver? De repente, la puerta se abrió. Kate estaba en el umbral con una bata de seda. «Oh, señora Rivera»,
Su sonrisa era tan dulce como la miel. El sonido del agua procedía de la parte trasera del apartamento. Alguien se estaba duchando. Carlos está un poco ocupado ahora mismo. Se echó el pelo hacia atrás Kate, juguetona. Pero puedes esperar. ¿Te apetece un café? Bárbara la miró y de pronto se vio a sí misma, 27 años atrás. Igual de joven, guapa y segura de su victoria. Por aquel entonces, también le había abierto la puerta a la primera mujer de Carlos. No, gracias, respondió con calma. Solo quería asegurarme. ¿De qué? Kate sonrió juguetona. De que la historia se repite. La sonrisa de Kate se desvaneció un poco. ¿Qué quieres decir? Pregúntale a Carlos cómo acabó la historia con su primera mujer y por qué se casó conmigo. Dio media vuelta y se dirigió al ascensor, dejando a Kate en la puerta, sorprendida. Había una extraña calma en su cabeza. De vuelta en casa, Bárbara se sentó ante el ordenador y abrió Google. Era hora de averiguar más cosas sobre la señorita Kate. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué aparecía ahora en sus vidas? A las 2 de la madrugada, oyó abrirse la puerta principal. Carlos entró, silbando una melodía. «Cariño, ¿estás despierta?» Se sorprendió al ver la luz encendida en la cocina. «Te dije que no esperaras. ¿Qué tal la reunión?», preguntó sin darse la vuelta. «Fue estupenda. Los clientes están contentos. ¿Kate también está contenta?» Se quedó paralizado a medio paso. «¿Qué?» «Nada», Bárbara se levantó. «Vete a la cama, cariño. Has tenido un día duro». Subió al dormitorio y lo dejó de pie en medio de la cocina con cara de confusión. Por primera vez en años, se sintió fuerte. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. Un plan frío, claro y despiadado. Porque Sara se equivocaba al pensar que era débil. Y Carlos se equivocaba al pensar que estaba ciega. Ahora era el momento de demostrarles a ambos de lo que era capaz una mujer que lo había perdido todo menos su dignidad. Carlos entró en el despacho con su habitual paso seguro. Pero algo iba mal. Lo notó de inmediato. Las miradas que desvió el personal, las conversaciones en voz baja que se interrumpieron cuando él llegó. «Buenos días, señor Rivera». Amanda estaba pálida y nerviosa. «Ha llamado su mujer. ¿Es urgente?», intentó mantener un tono serio. «No, solo era...», tropezó la secretaria. «Vino ayer al despacho». Carlos se quedó inmóvil. «¿Cuándo?» «Ayer, cuando estabas...». Amanda volvió a tropezar. En una reunión. Sintió que un sudor frío le recorría la espalda. «Ayer, cuando estaba con Kate. ¿Por qué no me avisaste?». Su voz era cortante. Insistió, y luego preguntó por la señorita Kate. El teléfono vibró. Un mensaje de Kate. «Tenemos que hablar urgentemente». Carlos se dirigió rápidamente a su despacho, cerrando la puerta. Un minuto después, Kate irrumpió, pálida y con los ojos encendidos. «¿Sabías que ha venido a mi casa?», siseó. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Ayer, cuando estabas en la ducha. Estaba en mi puerta». Carlos se hundió pesadamente en la silla. «¿Qué te dijo?». «Algo sobre tu primera mujer». Kate se paseó nerviosa por el despacho. «Que la historia se repite, que tengo que preguntarte cómo acabó todo con ella». Sintió que la sangre se le escurría de la cara. Su primera mujer, el pasado que había intentado olvidar. «Toda la oficina está alborotada», continuó Kate. «Tu secretaria se lo contó todo. Las flores, nuestros encuentros, todo. ¿Cómo has podido dejar que se filtrara?». «Cálmate». Intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. «¿Que me calme? ¿Acaso entiendes lo que está pasando? Ella lo sabe todo». «¿Sabe qué?». Intentó mantener el control de la situación. Kate se detuvo de repente y lo miró con extrañeza. «Sobre la nota. La que dejé en tu coche». «¿Qué nota?». Su voz se volvió ronca. «La que escribí sobre nuestros encuentros, sobre los besos, sobre todo». Carlos sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. «¿Dejaste una nota en mi coche?». «Sí». Kate sonrió triunfante. «Quería que la encontrara. Quería que comprendiera que ya no era suya». «¿Estás loca?». Se levantó bruscamente. «¿Por qué has hecho esto? Estoy cansada de esconderme. Estoy cansada de ser un secreto. Quiero que todo el mundo sepa lo nuestro. ¿Saber qué? ¿Que estoy engañando a mi mujer con una joven ayudante? ¿Que estoy arriesgando mi reputación, mi carrera?».
La cara de Kate cambió de repente. ¿Así es como lo ves? ¿Solo soy una joven ayudante para ti? Se frotó las sienes con cansancio. ¿Que dejaría a mi mujer de 27 años? ¿A mis hijos? ¿Todo lo que había construido a lo largo de los años? Pero dijiste que me querías. Su voz se quebró en un grito. Silencio. Miró hacia la puerta. Lo oirá todo el despacho. ¡Que lo oigan! Kate ya no se contenía. Que todo el mundo sepa cómo eres de verdad. Cómo dijiste que yo era especial, que no era como los demás. Cómo prometiste que estaríamos juntos. Yo nunca prometí eso. Sí, lo prometiste. Cada vez que estábamos juntos. Cuando le hacía regalos, cuando la llevaba los fines de semana. De repente se abrió la puerta y Richard Henderson, el cliente principal, se plantó en el umbral. «Lo siento, ¿es un mal momento?» Miró sorprendido a la furiosa Kate. «No, no, señor Henderson». Carlos intentó controlarse. «La señorita Kate ya se iba». «Por supuesto», dijo entre dientes apretados. «Siempre me marcho cuando soy inoportuna». Salió volando del despacho, dando un portazo. Carlos sintió la cara de sorpresa del cliente. ¿Hay algún problema con el personal?, preguntó con delicadeza. No, solo un malentendido. Intentó sonreír Carlos. Vamos a discutir el contrato. Pero era imposible concentrarse en el trabajo. Todos mis pensamientos giraban en torno a Bárbara. ¿Qué sabe ella? ¿Qué planea? ¿Por qué no montó un escándalo? Después de la reunión, se encerró en su oficina y sacó su teléfono. 5 llamadas perdidas de Bárbara. Ni un solo mensaje. De repente, llamaron a la puerta y entró Amanda. «Señor Rivera, la SRA. Rivera para usted en la línea 2». Respiró hondo y cogió el teléfono. «Sí, querida. ¿Cómo ha ido la reunión con Henderson?» Su voz sonaba antinaturalmente tranquila. «Bien, todo ha ido según lo previsto». «Bien. ¿Y cómo está Kate? ¿No está muy disgustada?» Carlos sintió que se le entumecían los dedos. «¿Qué quieres decir?» «Ah, creía que estabais hablando de su rabieta en el despacho. Toda la planta lo oyó». «Bárbara, no tienes que explicar nada», lo interrumpió ella. «Al menos no ahora. Solo quería decirte que he pedido la cena en tu restaurante favorito. Te espero en casa». Ella colgó y él se quedó largo rato con el teléfono en la mano. Había algo en su voz. Algo iba mal. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Kate. «Voy a contárselo todo a tu mujer, lo de nuestros encuentros, lo de las promesas, sobre cómo le dijiste que ya no la querías». Borró el mensaje con dedos temblorosos. Las palabras de Bárbara sobre su primera mujer se repetían en su cabeza. ¿Cómo había terminado entonces? 27 años atrás, era un joven abogado casado con Elizabeth. Entonces apareció Bárbara, una joven y bella contable. Le dijo las mismas palabras, le dio los mismos regalos. Y entonces Elizabeth causó un escándalo en la oficina. Le contó a todo el mundo su infidelidad. Él perdió varios clientes importantes y casi lo despiden de la firma. Bárbara lo apoyó entonces. Le ayudó a superar el divorcio, el escándalo y el juicio de sus colegas. Estuvo a su lado cuando estaba reconstruyendo su reputación. ¿Y ahora? Ahora él estaba haciendo lo mismo con ella. «Señor Rivera». Amanda reapareció. «Hay un mensajero aquí. Una entrega para usted». Abrió el sobre mecánicamente y se quedó helado. Dentro estaba la misma nota de Kate, arrugada, con su letra. Y encima había una nota con la letra de Bárbara. «La historia se repite, cariño, pero esta vez el final será diferente». Carlos sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Conocía a su mujer. Su calma exterior siempre escondía un carácter férreo. ¿Y ahora? Ahora tenía miedo de verdad por primera vez en su vida. Porque Bárbara lo sabía todo, y parecía tener un plan. Bárbara siempre se había enorgullecido de ser capaz de manejar todo por su cuenta. Pero esta vez necesitaba ayuda. Y solo había una persona en la que podía confiar plenamente. Julia había sido analista principal en el First National Bank durante 15 años. Bárbara y ella se conocieron en la universidad, y desde entonces su amistad no ha hecho más que consolidarse. Julia estuvo presente cuando nacieron sus hijos, cuando murieron los padres de Bárbara, cuando... «Tienes un aspecto horrible», dijo Julia en cuanto Bárbara cruzó el umbral de su despacho. «Gracias por el cumplido», intentó bromear Bárbara,
pero su sonrisa estaba torcida. ¿Qué le pasa? Bárbara sacó en silencio una nota arrugada del bolso y se la entregó a su amiga. Julia hojeó rápidamente el texto y su rostro cambió. «Ese cabrón», siseó. «¿Cuándo te enteraste?» «Hace una semana, pero tenía mis sospechas desde hacía mucho tiempo». Julia dejó la nota y miró a su amiga con atención. «¿Qué vas a hacer?» «Por eso he venido. Necesito tu ayuda». Bárbara se lo contó todo. Lo de Kate, lo de la visita a la oficina, lo del apartamento de Riverside Plaza. «Algo no cuadra», dijo Julia pensativa. «Este apartamento vale por lo menos 5 millones, más su ropa, sus joyas. ¿De dónde saca tanto dinero una simple ayudante de abogado? Eso es lo que quiero averiguar». Julia asintió y se volvió hacia el ordenador. «Veamos qué podemos encontrar. Sabes que es confidencial, ¿verdad?» «Lo sé, pero eres la única en quien puedo confiar». Las dos pasaron las 2 horas siguientes estudiando los extractos bancarios. Lo que encontraron dejó helada a Bárbara. «Mira», señaló Julia a la pantalla. «Todos los meses se transfieren $50,000 de la cuenta del bufete a la de Kate Stone. El sueldo oficial de una asistente no supera los $8,000. ¿Y qué es esto?» Bárbara señaló otras transacciones. «Oh, esto es interesante. El alquiler del apartamento de Riverside Plaza se paga con la cuenta personal de Carlos, $20,000 al mes». Bárbara sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Gasta $70,000 al mes en su amante? Y eso es solo el principio. Julia siguió hojeando los extractos. Aquí están las compras en boutiques, joyerías. Se gastó casi $500,000 en los últimos 3 meses. Pero, ¿de dónde sacaba tanto dinero? ¿Su sueldo? Julia frunció el ceño. Hay algo más. Mira, el dinero se canaliza a través de cuentas ficticias de empresas. Parece que utiliza el dinero de los clientes. Bárbara sintió que se le entumecían los dedos. ¿Qué quieres decir? Parece que ha creado varias empresas fantasma. El dinero de los clientes pasa primero por ellas y luego una parte acaba en las cuentas de Kate. Pero eso es fraude. Exacto. Julia se echó hacia atrás en la silla. Y si sale a la luz, no solo perderá su licencia, irá a la cárcel. Bárbara se levantó y se acercó a la ventana. En el piso de abajo, la gente se apresuraba a sus quehaceres sin saber que la vida de alguien acababa de saltar por los aires. «Lo está arriesgando todo», susurró. «Por ella». «No», dijo Julia con firmeza. «Lo está arriesgando todo por su lujuria. Kate solo la está usando bien. ¿Qué quieres decir?» Julia se volvió hacia el ordenador. «Mira». Antes de entrar en el bufete, Kate trabajó en 3 sitios distintos. Y cada vez el patrón era el mismo. Una aventura con un jefe casado, regalos caros y luego un despido repentino y una indemnización considerable. ¿Lo hace a propósito? Bárbara sintió que se le helaban las tripas. Eso parece. Pero esta vez le ha tocado la lotería. Carlos no solo es rico, es socio de un prestigioso bufete y parece dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Bárbara recuerda el día en que vio a Carlos por primera vez. Su postura segura, su sonrisa atrevida, sus joyas caras. «Ella planeó esto», dijo Bárbara lentamente. «Esa nota, quería que yo la encontrara». «Por supuesto», asintió Julia. «Está provocando un escándalo. Si montas un escándalo, pides el divorcio, Carlos se verá obligado a dejar el bufete. Y ella obtendrá una cuantiosa indemnización por guardar silencio sobre su aventura. Pero, ¿por qué ahora?» Julia señaló la pantalla. «Mira las fechas. Las grandes transferencias empezaron hace 3 meses, justo cuando surgió el caso Henderson. Es el mayor contrato del bufete en los últimos años, y los mayores honorarios», dijo Bárbara lentamente. «Así es. Estaba esperando el momento oportuno. Y ahora quería arruinarlo». Julia cogió la mano de su amiga. «¿Qué vas a hacer?» Bárbara miró la pantalla, donde la historia de la infidelidad de su marido se desarrollaba línea a línea. 27 años de matrimonio, 2 hijos, una vida en común. Todo eso no era nada comparado con el joven depredador que estaba destruyendo metódicamente a su familia. Cuando encontré la nota, solo podía pensar en la traición, que ya no me quería. Pero ahora... ¿Qué? Ahora me doy cuenta de que no se trata de amor. Se trata de codicia, egoísmo, estupidez.
Julia miró a su amiga en silencio. En 30 años de amistad, nunca había visto una expresión así en su rostro. ¿Y sabes qué?, continuó Bárbara. No voy a dejar que arruinen no solo mi vida, sino la de nuestros hijos. ¿Qué estás tramando? ¿Puedes imprimir todos estos documentos? ¿Declaraciones, transferencias, todo? Por supuesto, pero también necesito tu ayuda con otra cosa. Pasaron la hora siguiente discutiendo el plan. Cuando Bárbara por fin salió del banco, el sol ya se estaba poniendo. Llevaba una gruesa carpeta de documentos en el bolso y un plan de acción claro en la cabeza. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. Esta noche tengo una cena importante con unos clientes. No esperes. Bárbara sonrió. Déjale. Que pensara que seguía siendo la misma esposa crédula que se creía todas sus mentiras. Que pensara que podía seguir con sus juegos. Porque ahora ella sabía la verdad. Y tenía las pruebas. Todo lo que quedaba era elegir el momento adecuado. Y el momento llegaría pronto. El día del cumpleaños de Carlos, cuando organizara una gran fiesta para los socios del bufete. Cuando todos sus colegas, incluida Kate, se reunirán en su casa. Será una velada que nadie olvidará jamás. Bárbara subió a un taxi y echó un último vistazo al edificio del banco, donde Julia seguía trabajando con documentos en su despacho. Qué bien que tenga una amiga así. Qué contenta estaba de no estar sola. Gracias, escribió a Julia. Písalos, fue la respuesta. Bárbara sonrió y colgó el teléfono. Sí, lo haría. Pero primero tenía que prepararlo todo con cuidado. Bárbara estaba sentada en un pequeño café a las afueras de la ciudad, removiendo nerviosamente su café, que hacía tiempo que estaba frío. Había elegido ese lugar por una razón, lejos de las rutas habituales, donde alguien podría reconocerla. El reloj marca las 14:55. En 5 minutos se reuniría con la mujer que había ocupado su lugar 28 años antes. El timbre de la puerta tintineó, y una elegante mujer de unos 60 años entró en el café. Elizabeth Richards, la primera esposa de Carlos, tenía exactamente el aspecto que Bárbara se había imaginado. Escultural, con una postura orgullosa y una mirada penetrante. ¿Señora Rivera? Elizabeth se acercó a la mesa. ¿O debería llamarla Bárbara? Solo Bárbara, por favor. Elizabeth se sentó frente a ella y miró detenidamente a la otra mujer. «Sabe, llevo 28 años esperando esta llamada. ¿Sabías que iba a llegar?» «Ah, sí», sonrió Elizabeth con amargura. «Carlos no cambia. Es como el escorpión de la parábola. No puede hacer otra cosa, es su naturaleza». La camarera trajo más café. Cuando se fue, Isabel continuó. «Cuéntame cómo empezó todo. Con tu sucesora». Bárbara le habló de Kate, de la nota, del fraude financiero. Elizabeth escuchó, asintiendo de vez en cuando, como si tomara nota de detalles familiares. «Y ahora te contaré cómo fue hace 28 años», dijo cuando Bárbara hubo terminado. «Cuando interpretaste el papel de la joven amante». Bárbara sintió que se ruborizaba. «Ia, no pongas excusas. Te he perdonado hace mucho tiempo. Es más, te estoy agradecida». «¿Agradecida?» «Sí, lo estoy. Me liberaste de mis ilusiones, de vivir con un hombre que nunca fue capaz de verdadera lealtad». Elizabeth abrió su bolso y sacó un viejo sobre. «Mira esto». Dentro había fotografías. Un joven Carlos con una hermosa mujer morena. «Esa soy yo, hace 29 años», explicó Isabel. «Estuvimos casados 5 años. Yo trabajaba en su bufete como secretaria cuando nos conocimos. Me fascinaba. Guapo, ambicioso, con grandes planes». Bárbara miró las fotografías y reconoció los rasgos familiares del joven Carlos. La misma sonrisa confiada, la misma mirada dominante. «Y esta», Elizabeth sacó otra foto, «es nuestra última Navidad juntos. 2 meses después llegaste tú». Bárbara recordaba aquella época. Era una joven contable que acababa de incorporarse a la empresa. Carlos se interesó inmediatamente por ella. «Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo», continuó Isabel. «Empezó a llevar camisas nuevas y perfumes caros, llamadas secretas, reuniones inexplicables. ¿Te suena familiar?» «Mucho», susurró Bárbara. Y entonces encontré una nota. En el bolsillo de su chaqueta. Las mismas palabras dulces, las mismas promesas de amor eterno. Bárbara sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. La historia se repetía una y otra vez.
¿Qué hiciste? Hice lo que se esperaba de mí. Montar un escándalo. Vine a la oficina, grité, lloré, me puse histérica. Y él parecía tan noble, tan contenido. Sí, soy culpable. Sí, me enamoré de otra persona. Lo siento. Elizabeth sonrió amargamente. Y todos sentían lástima por mí, una pobre esposa abandonada que no pudo retener a su marido. Y él se convirtió en una víctima de la incomprensión, un hombre que simplemente se enamoró de otra. Estoy tan avergonzada, susurró Bárbara. No lo estés. Tú también fuiste víctima de su encanto, de su capacidad de persuasión. Es un maestro jugando con las debilidades de las mujeres. Al principio te sientes especial, la única que le entiende de verdad. ¿Y después? Y entonces aparece otra especial, más joven, más guapa, y todo se repite. Bárbara sacó su teléfono y mostró la foto de Kate. Aquí está, la nueva especial. Elizabeth miró la foto largo rato. ¿Sabes qué es lo más interesante? Todas se parecen, morenas, delgadas, ambiciosas. Es como un patrón. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? Porque puede, porque está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere, y porque aún no ha sido realmente castigado por sus acciones. Elizabeth terminó su café y miró directamente a los ojos de Bárbara. ¿Quieres saber cuál fue mi mayor error? ¿Cuál fue? Actué emocionalmente. Monté una escena, hice que pareciera noble, pero debería haber actuado razonablemente. ¿Qué quieres decir? Es abogado, Bárbara. Sabe cómo comportarse en situaciones conflictivas, cómo parecer una víctima de las circunstancias, cómo retorcer las cosas a su favor. Bárbara recordó cómo se comportaba Carlos cuando le pillaba en una mentira. Siempre tranquilo, siempre con una explicación lógica. Entonces, ¿qué me aconsejas? No cometas mis errores. No te dejes llevar por tus emociones. Reúne pruebas, prepárate. Y lo más importante, golpéalo donde es más vulnerable. ¿Dónde? En su reputación. Para Carlos, la reputación lo es todo. El estatus de abogado de éxito, socio de un bufete prestigioso, hombre de familia ejemplar. Había estado construyendo esta imagen durante años. Bárbara recordó los documentos que Julia le había mostrado. Pruebas de fraude financiero, malversación de fondos de clientes. ¿Y sabes qué más? Continuó Elizabeth. He investigado un poco sobre tu Kate. No es su primera aventura con un jefe casado. ¿La has estado siguiendo? Digamos que aún tengo contactos en círculos legales, y lo que he averiguado es bastante interesante. Durante la siguiente hora, Elizabeth habló del pasado de Kate, sus trabajos anteriores, los escándalos que dejó atrás, el generoso dinero por silencio que recibió. Es una depredadora profesional, concluyó Elizabeth. Y Carlos es su mayor presa. ¿Por qué me cuentas todo esto? Preguntó Bárbara. Porque hace 28 años no tenía a nadie que me advirtiera, que me dijera lo que tenía que hacer. Elizabeth se levantó y puso su tarjeta de visita sobre la mesa. Aquí están mis contactos. Si necesita ayuda, llámeme. Y una cosa más. ¿Qué? No cometas los mismos errores que yo. No dejes que se salga con la suya. Esta vez va a pagar por todo. Cuando Elizabeth se fue, Bárbara se quedó sentada en el café largo rato, mirando viejas fotografías. Era extraño verse a sí misma a través de los ojos de otra mujer. Una joven amante, la destructora del matrimonio de otro hombre. Ahora el círculo se había completado. Ahora estaba sentada en los zapatos de Elizabeth, sintiendo el mismo dolor, la misma vergüenza, la misma sed de justicia. El teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. Cariño, hoy tenemos una reunión importante. No esperes a cenar. Bárbara miró la tarjeta de visita de Elizabeth, luego los documentos de Julia. Un plan empezó a tomar forma. Tienes razón, Elizabeth, pensó. Esta vez lo pagará todo, y no solo pagará con dinero. Llamó a la camarera y le pidió la cuenta. Tenía mucho trabajo por delante. El cumpleaños de Carlos era dentro de 2 semanas y todo tenía que salir perfecto, porque esta vez la historia tendría un final diferente. Bárbara siempre había sido meticulosa en sus registros, su profesión de contable así lo exigía. Ahora este rasgo se había convertido en su principal arma. En la mesa de su despacho había 3 carpetas, una negra con documentos financieros,
una azul con fotos de un detective privado y una roja con papeles legales para el divorcio. Todo tiene que estar perfecto, pensó mientras revisaba los documentos. En las últimas 2 semanas no se le había escapado ni un solo detalle. «Hace una semana, señor Davidson, quiero saberlo todo», dijo, sentada en el despacho del detective privado. Cada reunión, cada llamada, cada movimiento. Davidson, un ex policía con 20 años de experiencia, miró detenidamente a su nueva clienta. «Esto le va a salir caro, señora Rivera. El dinero no es problema». Bárbara puso un sobre la mesa. «Esto es un anticipo». Al día siguiente recibió las primeras fotos. Carlos y Kate saliendo del restaurante, cogidos de la mano. Están en el apartamento de ella, silueteados tras las ventanas iluminadas. Él le compra joyas en una boutique Cartier. Ni siquiera intentan esconderse, dijo Davidson, entregando otra carpeta de pruebas. La lleva a los restaurantes más caros de la ciudad, le hace regalos al aire libre. «¿Sigue el dinero?», preguntó Bárbara. «Me interesan todos sus gastos». 3 días después, Davidson trajo un informe detallado. Recibos de restaurantes, recibos de boutiques, facturas de hotel. «Pero esa no es la parte más interesante», dijo el detective. «Mira esto». Me enseñó documentos de registro de varias empresas offshore. Transfiere dinero a través de empresas fantasma, explicó Davidson. Y no solo el suyo, utiliza el dinero de sus clientes. «Hace 5 días, señora Rivera, lo que me mostró es un asunto grave». Martha Stone, auditora financiera, sacudió la cabeza mientras miraba los documentos. Uso indebido de los fondos de los clientes, evasión fiscal, empresas fantasma. ¿Cuánto podría conseguir? Con un buen abogado, de 5 a 10 años, más la pérdida total de la licencia. Bárbara asintió. «¿Y qué hay de la propiedad conjunta?» «Es interesante». Marta sacó la calculadora. «Por ley, tienes derecho a la mitad de todo lo que hayas adquirido durante el matrimonio. Pero si podemos demostrar que se hizo un mal uso de los fondos comunes, ¿puedes conseguir más?» «Mucho más, especialmente si se tiene en cuenta el daño no pecuniario. Hace 3 días, Bárbara, ¿estás segura?» Julia miró a su amiga con preocupación. «Esto le destruirá por completo». Estaban sentadas en el despacho de Richard White, uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad. «Lo ha arruinado», dijo Bárbara mientras firmaba los papeles. «Solo voy a asegurarme de que se haga bien». White extendió los papeles sobre la mesa. «Lo que tenemos aquí son pruebas de adulterio, fraude financiero y uso indebido de bienes comunes. ¿Podemos ir a juicio con esto?» «No». Bárbara negó con la cabeza. «Al juzgado todavía no. ¿A dónde va usted?» «A ver a los socios de su bufete». Ayer, Bárbara estaba sentada en su despacho, ordenando los documentos por orden cronológico. Había una presentación abierta en el ordenador. Clara, profesional, con gráficos y tablas. Diapositiva 1. Fotos de Carlos y Kate. Diapositiva 2. Extractos bancarios. Diapositiva 3. Documentos sobre las empresas ficticias. Diapositiva 4. El plan para retirar los fondos de los clientes. Todo estaba listo para el acto final. El teléfono vibró. Un mensaje de Kate. «No te olvides de la fiesta del sábado. Ya me he comprado un vestido nuevo». El mensaje iba dirigido a Carlos, pero Culbershow fue enviado a Bárbara. Otra provocación. «No te preocupes, cariño», pensó Bárbara. «No me olvidaré. Va a ser una fiesta inolvidable». Volvió a comprobar la lista de invitados. Todos los socios del bufete, clientes clave, incluso representantes de la comunidad jurídica de la ciudad. Todos vendrían a felicitar al exitoso abogado, y todos serían testigos de su caída. Bárbara se acercó al espejo. Había perdido 5 kilos en el último mes, pero tenía mejor aspecto que nunca. En lugar de una ama de casa cansada, parecía una mujer segura de sí misma. Sacó su teléfono y marcó un número. «Señorita Stone, soy Bárbara Rivera. Sí, los documentos están listos. ¿Pero está segura de que quiere hacerlo así?» «Completamente. Tiene que entender que ha perdido algo más que a su mujer. Lo ha perdido todo». Después de la llamada, Bárbara abrió el último documento, la demanda de divorcio. Todavía estaba en la caja fuerte, esperando su momento. «Me pregunto», pensó, ¿sabe Kate que no es la primera ni la última? ¿Que dentro de unos años se encontrará a un nuevo alguien especial?
El teléfono volvió a vibrar, esta vez de Carlos. «Cariño, ¿puedes encargar un catering para el sábado? Algo elegante». «No te preocupes», respondió ella. «Todo saldrá perfecto». Oh, sí, todo sería perfecto. Cada detalle, cada momento. Volvió a revisar las carpetas. Negro. Extractos bancarios de los 3 últimos años, documentos sobre empresas ficticias. Planes de retirada de fondos. Recibos de restaurantes y boutiques. El contrato de alquiler del apartamento de Kate Azul. Fotos de reuniones. Grabaciones de conversaciones. Informes de detectives, testimonios de empleados de restaurantes y hoteles, copias de cámaras de vigilancia rojo, solicitud de divorcio, reclamación de división de bienes, pruebas de adulterio, pruebas de fraude financiero, reclamación de indemnización no pecuniaria. Todo estaba listo, solo quedaba esperar al sábado. Bárbara se asomó a la ventana. Afuera ya había oscurecido y las luces de las casas vecinas estaban encendidas. En algún lugar de su lujoso apartamento, Sara probablemente se estaba probando un vestido nuevo para una fiesta, y Carlos podría estar eligiendo su próximo regalo ahora mismo. Déjales, que piensen que todo va según su plan, que piensen que es ciega y crédula. El sábado descubrirán lo equivocados que estaban. Bárbara sonrió y cogió el teléfono. «Señor Davidson, necesito un favor más. Necesito que vigile a Kate. Quiero saberlo todo sobre su pasado, todas sus aventuras, todos sus escándalos, todas sus causes». Luego marcó otro número. «¿Elizabeth? Soy Bárbara. ¿Recuerdas cuando te ofreciste a ayudar? Quiero que vengas a una fiesta el sábado. Creo que Carlos estará sorprendido. El plan era perfecto. Cada detalle fue pensado, cada paso calculado. Y esta vez, la historia tendrá un final diferente. El cumpleaños de Carlos siempre ha sido un gran acontecimiento, pero esta vez, Bárbara se superó. Contrató al mejor servicio de catering de la ciudad, invitó a un sumiller de renombre para seleccionar los vinos y encargó exquisitos arreglos florales. «Cariño, es demasiado», dijo Carlos, mirando el salón decorado de su casa. «No tenías por qué gastar tanto. Nada es demasiado para mi marido». Bárbara le besó suavemente en la mejilla. «Sobre todo después de que lo hayamos arreglado todo». Él apartó la mirada, avergonzado. Hacía una semana habían tenido una conversación seria. Bárbara dijo que sabía lo de Kate, pero que estaba dispuesta a perdonarla por el bien de su familia. Carlos quedó impresionado por su comprensión y generosidad. «¿Estás segura de los invitados?», preguntó con cautela. «Por supuesto. Todos tus colegas deberían estar aquí, incluido tu nuevo ayudante», dijo ella, sin que le temblara la voz. Carlos respiró aliviado. Durante la última semana había vivido en vilo, esperando escándalos, escenas, amenazas de divorcio. Pero Bárbara era la encarnación de la comprensión y la calma. A las 7 de la tarde empezaron a llegar los primeros invitados. Socios mayoritarios del bufete con sus esposas, clientes importantes, colegas. Bárbara saludó a todos con la impecable sonrisa de una anfitriona. «Señora Rivera, se ha superado a sí misma», dijo Richard Henderson con admiración mientras miraba alrededor de la mesa festiva. «Todo está perfecto. Gracias, señor Henderson. Esta noche es muy especial». A las 8:30 apareció Kate. Llevaba un ajustado vestido rojo que parecía más propio de un club nocturno que de una cena familiar. «Señora Rivera». Kate le tendió la mano con fingida amabilidad. «Gracias por la invitación. Por supuesto, señorita Stone». Le estrechó la mano Bárbara. «¿Cómo no iba a invitar a un miembro tan valioso del bufete?» Los ojos de Kate brillaron de inquietud. Algo en el tono de Bárbara la había alertado. «Carlos», llamó Bárbara. «Mira quién está aquí». Carlos se acercó, intentando parecer despreocupado, pero Bárbara pudo ver cómo le temblaban las manos al saludar a Kate. La velada se desarrolló según un guión impecable. A los aperitivos gourmet siguieron sofisticados platos principales. Los vinos fluían como un río. Los invitados se relajaron, el ambiente se hizo cada vez más distendido. «Y ahora», anunció Bárbara, poniéndose en pie con una copa de champán, «quiero hacer un regalo especial al cumpleañero».
Carlos se tensó. Algo en la voz de su mujer le alarmó. «Cariño, no. Oh, sí, quiero», sonrió ella suavemente. «He preparado una breve presentación sobre tus logros del año pasado». Las luces del salón se atenuaron y la primera diapositiva apareció en la gran pantalla, una foto de un Carlos sonriente en el exterior del edificio del bufete. «Mi marido siempre se ha dedicado a su trabajo», empezó Bárbara. «A veces incluso demasiado». La siguiente diapositiva muestra a Carlos y Kate saliendo de un restaurante. Prestaba especial atención al desarrollo de jóvenes talentos. La sala se quedó en silencio. Kate se quedó inmóvil con un vaso en la mano, especialmente a un empleado muy prometedor. Diapositiva tras diapositiva de fotos de sus reuniones, recibos de restaurantes, recibos de boutiques. Pero lo más interesante, continuó Bárbara en el mismo tono tranquilo, es cómo se financió esta tutoría. En la pantalla aparecieron extractos bancarios, diagramas de flujo de caja, documentos sobre empresas ficticias. «Señor Henderson», Bárbara se dirigió a su cliente principal, «¿se ha preguntado alguna vez a dónde va su dinero?» La sala se llenó de emoción. Los socios principales del bufete se miraron entre sí. Kate palideció. «Es todo mentira», exclamó de pronto Carlos, levantándose de un salto de su asiento. «¿En serio?» Bárbara sacó una carpeta de documentos. «Aquí tienes copias de todas las transacciones. Puedes comprobarlo». «Bárbara, por favor», susurró. «Oh, aún no he terminado». Se volvió hacia los invitados. «¿Quieren saber la mejor parte? La señorita Stone ya ha hecho esto antes, en 3 empresas diferentes». En la pantalla aparecieron viejos artículos de periódicos sobre escándalos en otros bufetes. En todas partes el mismo esquema. Una aventura con el jefe, retirada de fondos, y luego una generosa compensación por el silencio. Kate cogió su bolso y se apresuró hacia la salida, pero el detective privado Davidson le cerró el paso. «Me temo que tendrá que quedarse, señorita Stone. La policía quiere hacerle unas preguntas sobre fraude financiero». «Tú planeaste todo esto», susurró Carlos, mirando a su mujer con horror y admiración. «Oh, sí, cariño». Bárbara se le acercó con una carpeta de documentos. «Este es mi regalo de cumpleaños para ti. Aquí está la demanda de divorcio, con todas las pruebas de tus aventuras». En ese momento, otra mujer entró en la habitación. «¿Elizabeth?», se tambaleó Carlos al ver a su primera esposa. «Feliz cumpleaños, Carlos», sonrió ella. «La historia se repite, ¿verdad?». Los invitados empezaron a despedirse a toda prisa. Los socios principales del bufete hablaban intensamente de algo. El señor Henderson ya estaba hablando por teléfono con su abogado. «Bárbara, por favor». Carlos intentó cogerla de la mano. «Podemos solucionar esto. Es demasiado tarde, cariño». Le besó suavemente en la mejilla. «Lo has estropeado todo. Acabo de hacerlo. Maravillosamente». Levantó su copa. «Por tu cumpleaños, cariño. Que sea inolvidable». En ese momento, la policía entró en la casa. Uno de ellos sostenía una orden de arresto. «Señor Rivera», dijo el agente, «queda usted detenido como sospechoso de fraude financiero y malversación de fondos». Bárbara vio cómo esposaban a su marido. Las palabras de Elizabeth le rondaban por la cabeza. «No dejes que se salga con la suya». «¿Sabes?», le dijo ella mientras se lo llevaban, «realmente te he perdonado por tu infidelidad, pero no porque pensaras que era una tonta». Kate ya estaba sentada en el coche de policía, llorando y embadurnándose de maquillaje caro. Se enfrentaba a cargos de complicidad en fraude financiero. Cuando todos se fueron, Bárbara se sentó en su sillón favorito. Tenía la foto de su boda entre las manos. «Bravo», dijo Elizabeth mientras se acercaba con una copa de vino. «Ha sido impresionante. He aprendido bien de tus errores. ¿Qué harás ahora?». Bárbara se levantó y se acercó a la ventana. «Voy a vivir. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente viviré». Al otro lado de la ventana amanecía. Empezaba un nuevo día, el primer día de su nueva vida. Las noticias vuelan en el mundo jurídico. Al día siguiente de la fiesta, todos los principales bufetes de abogados de la ciudad hablaban del escándalo de Rivera & Partners. La historia crecía en detalles, pero la esencia seguía siendo la misma.
uno de los abogados con más éxito de la ciudad, resultaba ser un fraude que llevaba años engañando a clientes y socios. Bárbara estaba sentada en el despacho de Richard Henderson, viendo cómo el equipo de auditores comprobaba cada documento, cada transacción de los últimos 5 años. No teníamos ni idea de la magnitud, dijo Henderson, frotándose las sienes. Utilizó nuestros fondos para financiar su aventura. Lo siento, dijo Bárbara en voz baja. ¿Lo sientes? La miró con respeto. Fuiste tú quien destapó todo esto. Salvaste la reputación del bufete. El pasillo estaba abarrotado de periodistas. Todos querían obtener comentarios sobre el mayor escándalo del año. Señora Rivera, un joven reportero le tendió el micrófono. ¿Cómo descubrió el fraude de su marido? Sin comentarios, respondió tranquilamente Bárbara al pasar. Su aplomo y dignidad impresionaron a todos. Nada de histerias ni acusaciones en la prensa. Solo hechos y documentos. El despacho era un caos. Un equipo de auditores internos revisaba cada contrato, cada caso en el que Carlos estaba implicado. «Esto es un desastre», suspiró Michael Stevens, socio principal. «Podríamos perder la mitad de nuestros clientes, si no todos», añadió John Parker, otro socio. ¿Quién confiaría su negocio a un bufete en el que un socio ha resultado ser un fraude? Kate no se presentó en la oficina al día siguiente de la fiesta. En lugar de eso, envió su dimisión por correo. Se fue de la ciudad, dijo Davidson. Anoche compró un billete a Los Ángeles. Típico, comentó Elizabeth, que ahora visitaba a Bárbara a menudo. Huyendo como una rata de un barco que se hunde. Carlos estaba bajo arresto domiciliario. Había quedado en libertad bajo fianza, que sus padres habían pagado vendiendo su casa de Florida. «Bárbara, tenemos que hablar». Su voz al teléfono sonaba suplicante. «¿Sobre qué?», preguntó ella con calma. «¿Sobre cómo me has estado mintiendo durante años? ¿O de cómo has robado el dinero de tus clientes para mantener a tu amante? Te lo explicaré todo. Puedes explicárselo a tu abogado». Colgó. Amigos y conocidos se dividieron en 2 bandos. La mayoría apoyaba a Bárbara, admirando su fortaleza de espíritu y su juicio. «Has hecho lo correcto», dijo Julia, abrazando a su amiga. Tenía que responder de todo. Otros intentaron justificar a Carlos. Solo estaba enamorado. Le podía pasar a cualquiera. «¿Enamorado?», respondió Bárbara con una sonrisa amarga. «¿Y por eso robaba millones a sus clientes?». Al principio, los niños no podían creer lo que había pasado. «Papá, ¿cómo has podido?», gritó Thomas durante una visita a su padre. «Eras mi héroe». Megan voló desde Boston en cuanto se enteró de la noticia. «Mamá, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Podríamos haber ayudado». «Fue decisión mía, cariño», contestó Bárbara, abrazando a su hija. «Y tuve que hacerlo sola». El bufete intentaba salvar su reputación. Los socios principales celebraron una reunión de urgencia en la que decidieron expulsar a Carlos del bufete. «Tenemos que distanciarnos de este escándalo», dijo Stevens. «El bufete no puede sufrir por culpa de una persona». Se inició una auditoría a gran escala de todos los casos que Carlos había llevado en los últimos años. Un equipo de expertos financieros encontró cada vez más irregularidades. Era un fraude sistemático, explicó el auditor jefe. Creó toda una red de empresas ficticias para retirar fondos. Los clientes cancelaban sus contratos uno a uno. La reputación de Carlos, que había construido a lo largo de los años, se desmoronaba como un castillo de naipes. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Henderson una vez que se encontró con Bárbara en el pasillo del bufete. Era un abogado con mucho talento. Podría haberlo conseguido todo por las malas. Bárbara pensaba a menudo en esto. Carlos era, en efecto, un abogado brillante, pero su avaricia y arrogancia lo arruinaron todo. La prensa no paraba. Cada día surgían nuevos detalles del escándalo. Un abogado fraudulento, la historia de una doble vida, cómo una aventura amorosa condujo a un desastre financiero. Una esposa destapó el fraude a largo plazo de su marido. Bárbara no concedía entrevistas ni hacía comentarios sobre la situación. Simplemente siguió viviendo y trabajando, manteniéndose con la misma dignidad de siempre. «Eres una mujer increíble», dijo Stevens en una ocasión. «En tu lugar,
Muchas personas habrían creado un escándalo público. ¿Por qué?, respondió ella. La verdad habla por sí sola. Kate intentó ponerse en contacto con ella a través de amigos comunes. No sabía lo del fraude, lo juro. Pensé que solo era... ¿Solo qué?, la interrumpió Bárbara. ¿Solo engañaba a su mujer? ¿Que mentía a todo el mundo? Kate no volvió a intentar justificarse. Se rumoreaba que había conseguido trabajo en un pequeño bufete de Los Ángeles, donde nadie conocía su historia. Carlos intentó salvar lo que quedaba de su reputación. Contrató abogados caros, concedió entrevistas, intentó explicar sus actos. Fue un error, dijo a los periodistas. Me confundí, caí en la tentación. Pero ya nadie creía sus palabras. Sus amigos le dieron la espalda. Sus colegas evitaron reunirse con él. Sus clientes le exigieron una indemnización. ¡Qué rápido puede desmoronarse todo!, dijo una vez Elizabeth, sentada con Bárbara en su café favorito. 28 años de carrera, ¿y todo para qué? Por una ilusión, replicó Bárbara. La ilusión de que puedes tenerlo todo y no renunciar a nada. Pasaron los meses. El bufete se recuperaba poco a poco del escándalo. Nuevos socios, nuevos clientes, nuevos casos. Bárbara se encontraba a veces con antiguos amigos de la familia que ahora miraban hacia otro lado avergonzados. No teníamos ni idea, nadie sospechaba, respondía ella con calma. Era un actor muy convincente. Carlos había vendido la casa que compartían para pagar a sus abogados y las indemnizaciones a sus clientes. Ahora vivía en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Papá tiene un aspecto horrible, dijo una vez Thomas después de visitar a su padre. Ha envejecido 10 años. Nuestros actos tienen consecuencias, replicó Bárbara. Tarde o temprano, tenemos que pagar por todo. Ella misma se mudó a un acogedor apartamento en el centro de la ciudad. Empezó a pasar más tiempo con sus hijos, retomó sus antiguas aficiones y se matriculó en cursos de fotografía. Parece que has rejuvenecido, comentó Julia en una ocasión. Por fin me siento libre, sonrió Bárbara. Libre de mentiras, de sospechas, de fingimientos. Un día se encontró por casualidad con Carlos en un supermercado. Había adelgazado y tenía ojeras. Pareces feliz, le dijo en voz baja. Soy feliz, respondió ella con sencillez. Por primera vez en mucho tiempo. Pasó de largo sin mirar atrás. Llevaba un billete de avión en el bolso. Se iba de viaje a Europa, un viaje con el que había soñado toda su vida. Su nueva vida acababa de empezar. Bárbara detuvo su nuevo Lexus frente a un centro de negocios de Madison Avenue. Un cartel en la fachada brillaba: Rivera Financial Services. Sonrió, recordando cómo había cambiado todo un año atrás. El divorcio fue rápido. Carlos no tenía fuerzas ni capacidad para discutir. Sus abogados aceptaron todas las condiciones de Bárbara. La mitad de los bienes sobrantes tras pagar las indemnizaciones a los clientes, la pensión alimenticia y, lo más importante, la libertad total. «Y pensar», reflexionó mientras subía en el ascensor, tenía miedo de empezar de nuevo a los 52. «Buenos días, señora Rivera», la saludó Lucy, su nueva secretaria. «Hoy tiene 3 reuniones importantes y ha llamado la señorita Megan». Bárbara entró en su despacho, una habitación espaciosa e iluminada por el sol con vistas a la ciudad. En la pared colgaban sus nuevos diplomas, los cursos de gestión financiera que había completado este año. Su teléfono vibró. Un mensaje de Julia. ¿Almorzamos hoy? Tengo novedades. Claro, quedamos a la 1. A lo largo del año, su amistad con Julia se hizo aún más fuerte. Fue su amiga quien la ayudó a dar los primeros pasos para iniciar su propio negocio. Señorita Rivera, entró Lucy en el despacho. Tiene una carta del bufete de abogados Stevens & Partners. Bárbara abrió el sobre. Otro cheque. Parte de la indemnización por su silencio sobre todos los detalles del fraude financiero de su ex marido. El bufete había pagado muy caro para preservar los restos de su reputación. Me pregunto, pensó, ¿dónde está Kate ahora? Según los rumores, la joven tentadora no se estableció en Los Ángeles y se trasladó a Europa, donde intentó empezar de nuevo. Pero Internet tiene una larga memoria. La historia de su escándalo la siguió a todas partes. A la 1 de la tarde, Bárbara quedó con Julia en su restaurante favorito. ¿Te has enterado?
Le preguntó su amiga en cuanto se sentaron a la mesa. Carlos está intentando conseguir un trabajo como profesor universitario de Derecho. ¿En serio? Bárbara enarcó una ceja. ¿Después de todo? Sí. Dice que quiere empezar de nuevo, enmendarse. Bárbara negó con la cabeza. Carlos había envejecido 10 años en aquel año. La pérdida de su licencia de abogado, el escándalo público, el abandono de todo vínculo profesional, todo eso lo había destrozado. ¿Y los niños?, preguntó Julia. ¿Se comunican con él? Thomas nos visita a veces, respondió Bárbara. Megan es más difícil. Aún no puede perdonarle su traición. Por la tarde, Bárbara se fue a una reunión importante. Su empresa se estaba expandiendo y planeaba abrir una sucursal en un estado vecino. ¿Quién lo iba a decir?, pensó mientras revisaba los documentos, que la infidelidad de mi marido sería el comienzo de mi nueva y mejor vida. Por la tarde, se reunió con sus hijos. Megan vino de Boston con su prometido, y Thomas vino con su mujer y su hijo pequeño. «Mamá, estás guapísima», le dijo Megan abrazándola. «Este nuevo peinado te sienta muy bien. Bárbara ha cambiado mucho este año. Ha adelgazado, ha rejuvenecido y ha empezado a cuidarse más. Se apuntó a un gimnasio, renovó su vestuario e incluso empezó a aprender italiano. Su viejo sueño de viajar a la Toscana se estaba haciendo realidad. «Abuela, mira lo que he dibujado». El pequeño Jake le entrega un dibujo. «Es maravilloso, cariño», abrazó ella a su nieto. «¿Quizá te conviertas en artista?» Estaban cenando en un restaurante nuevo, riendo y hablando de planes para el futuro. Nadie mencionó a Carlos. Más tarde, cuando los niños se hubieron marchado, Bárbara se sentó en el balcón de su nuevo apartamento, sorbiendo vino y contemplando la ciudad de noche. Elizabeth tenía razón. La vida no se acaba después de una traición. Incluso puede mejorar. El teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. «¿Puedo verte? Quiero hablar de los niños». Ella no contestó. Todas las conversaciones entre ellos se realizaban ahora a través de abogados. El pasado estaba en el pasado. A la mañana siguiente, se levantó temprano y salió a correr por el parque, un nuevo hábito que la ayudaba a mantenerse en forma y a despejar la mente. Cerca de la fuente, se encontró accidentalmente con Richard Henderson. «Señora Rivera», le saludó amistosamente. «Me he enterado de su éxito. Le felicito». «Gracias, señor Henderson». «Sabe», se puso serio de repente, «a menudo pienso en aquella noche. No solo salvó usted la reputación del bufete, sino también a muchos clientes de importantes pérdidas. Solo hice lo que creí correcto. Y te trajo el éxito». Sonrió. «Por cierto, mi empresa busca un nuevo asesor financiero». Por la noche, Bárbara le contó a Elizabeth esta conversación tomando una copa de vino. «Verás», se rió, «a veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo». «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Bárbara pensativa. «Estoy agradecida a Kate». «¿Lo estás?». «Sí, se lo estoy. Si no fuera por ella, seguiría viviendo en una jaula de oro, fingiendo ser la feliz esposa de un abogado de éxito». Se rieron. A lo largo del año, su amistad con la exmujer de Carlos se había convertido en algo más. Se entendían sin palabras. La semana siguiente, Bárbara tenía que volar a Italia para cumplir su sueño. Los billetes estaban comprados, los hoteles reservados. «Quizá podamos vernos allí», sugirió Elizabeth. «Hace tiempo que quiero enseñarte la verdadera Roma. Me encantaría», sonrió Bárbara. En casa, estaba mirando viejas fotografías y decidió hacer un álbum para sus hijos. 27 años de matrimonio, alegrías y penas, nacimiento de hijos, vacaciones en familia. Todo esto no ha sido en vano, pensó. Todo esto me ha convertido en quien soy hoy. Sobre la mesa estaba el último número de Forbes con un artículo sobre su empresa. De ama de casa a empresaria de éxito. La historia de Bárbara Rivera. Los periodistas le pedían a menudo que comentara la historia de Carlos y Kate, pero ella se negaba. El pasado debía quedarse en el pasado. Antes de acostarse, salía al balcón como de costumbre. Por la noche, la ciudad se iluminaba con miles de luces, y cada una de ellas le recordaba las nuevas oportunidades que se habían abierto tras aquel año terrible y maravilloso. «Soy libre», pensó. Por fin,
Soy verdaderamente libre. Y esa era la mejor venganza. Vivir feliz, contra viento y marea. Bárbara volvió a su dormitorio y se acercó al espejo. Una mujer segura de sí misma, hermosa, que sabía lo que valía y no temía al futuro la miraba. La historia de su matrimonio había terminado, pero la historia de su vida acababa de empezar. Y era hermosa.